Presidente, y sobre este tema conversé con Alejandro Celorio, ex consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ves la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos? Mira, coincido de entrada con la presidenta. Es bastante injusto. Hay información, incluso publicada por el gobierno estadounidense, sobre el origen de de las armas que se encuentran en México. 74% de las armas decomisadas en México pueden ser rastreadas a los Estados Unidos, tanto punto de venta como lugar de fabricación. Entonces, uno esperaría que la Suprema Corte, sabiendo que esta información existe, pues hubiera permitido que México presentara esta información como evidencia en el juicio. Pero la Suprema Corte no lo hace. Aquí hay un elemento a destacar. La industria de las armas en los Estados Unidos goza de inmunidad contra este tipo de demandas civiles por daños. Y la ley que otorga inmunidades incluye un par de excepciones, una de ellas invocada por México, y dice: las empresas de armas no gozan de inmunidades si violan leyes estadounidenses. Y el argumento de México fue: las empresas facilitan la violación de leyes estadounidenses al ser negligentes, y con esa venta negligente se facilita que una persona sin licencia compre armas y las venda, o una persona sin licencia compre armas y las transfiera a México, lo que es violatorio de las leyes de exportación de los Estados Unidos. La Suprema Corte determinó que esta acción u omisión de las empresas no era suficiente para actualizar esta excepción de la ley de inmunidades. En otras palabras, dice la Suprema Corte, México no puede probar que hay un vínculo entre lo que hacen y dejan de hacer las empresas y el daño sufrido en México. Nosotros no estamos de acuerdo. Nuestro argumento establecía que las empresas, la omisión de las empresas, la falta de cuidado, eso es precisamente lo que las hace responsables. ¿Y qué es lo principal en esta negligencia? Que sabiendo que en los últimos 10, 15 años, más de 4 millones de armas han llegado a nuestro país desde los Estados Unidos, las empresas se tendrían que preguntar cuál es el uso final de las armas que yo vendo en Estados Unidos. Cualquier otra industria, cualquier otra empresa es responsable, se preocupa incluso por proteger su prestigio de qué está pasando con sus productos. Pero la industria de las armas no lo hace. Es negligente, venden las armas y se olvidan y parece que ignoran que la delincuencia organizada tiene este tipo de armas, que hay reportes gubernamentales sobre el origen de estas armas, que el tema del tráfico de armas es una preocupación y las empresas dicen: yo no tengo nada que ver, yo no soy responsable, yo la vendo y no es mi problema. Y me lavo las manos. Tal cual, me lavo las manos. Entonces, hay que recordar, es una Suprema Corte estadounidense, las empresas demandadas son estadounidenses, fue una decisión por unanimidad. Hay un elemento a resaltar. La Suprema Corte pues, es la última instancia judicial. O sea, ¿ya no hay nada que hacer? Unidos. ¿Ya no se puede hacer absolutamente nada? En ese caso, no. Hay un segundo caso presentado en Arizona como parte de la estrategia planteada por el entonces canciller Ebrard, yo fui su consultor jurídico. Presentamos una segunda demanda donde argumentamos que las tiendas, en este caso son tiendas, no fabricantes. O sea, son las distribuidoras, ¿no? Las distribuidoras le venden a prestanombres. Entonces, lo que yo esperaría que la Cancillería argumente en Arizona es: muy bien, la Suprema Corte dice que el vínculo entre la conducta de las empresas que fabrican está muy alejado del daño que ocurre en México. En Arizona, el vínculo es mucho más cercano, porque estamos hablando de tiendas que le venden directamente a los prestanombres. Y ahí el vínculo es mucho más cercano entre la conducta y el daño en México. Entonces, esperamos una resolución favorable en Arizona. El asunto de Arizona podría llegar otra vez a la Suprema Corte. Y decía que hay que recordar, la Suprema Corte de los Estados Unidos no solo va a decidir sobre el asunto que tiene frente a ellos, sino también las implicaciones que tendría para otras industrias. Dice una de las juezas: si nosotros permitimos que el litigio de México continúe, abriríamos la posibilidad de que otras personas afectadas en el mundo pudieran demandar a otras industrias por daños sufridos, sin importar cuántos actores estuvieran involucrados entre la fabricación y el daño ocasionado. Entonces, es una decisión que va mucho más allá del tema de armas, pero como dice la presidenta, lo importante a resaltar es
No podemos normalizar que existan tantas armas en nuestro país. No podemos normalizar que vengan de Estados Unidos y no se haga algo para evitarlo. Y este es un llamado de atención al gobierno de los Estados Unidos para que hagan más decomisos, pero también a la industria de las armas. Si decían que no sabían lo que pasaba en México, ahora por supuesto lo deben de saber. El asunto llegó a la Suprema Corte y es ahora cuando deben de tomar acciones para mitigar el riesgo de que sus productos que venden para su uso dentro del territorio estadounidense no lleguen a manos de criminales en México y en la región. Oye, decía la presidenta también sobre el tema de fentanilo y decía, a ver, así como ellos hablan del fentanilo, nosotros hablamos de armas, porque acá la situación está muy grave precisamente con el crimen organizado y la violencia que tenemos en el país y cómo llegan esas armas. Sí, sin duda, la presidenta tiene razón y ya se lo dijo al presidente Donald Trump en la llamada que tuvieron en enero en ocasión de la amenaza de imposición de aranceles. Hay una preocupación legítima de los Estados Unidos sobre tráfico de fentanilo y tráfico de personas, migración irregular. Entonces dice la presidenta, ¿quiénes trafican a personas y sustancias? El crimen organizado. El crimen organizado tiene un poder de fuego que no debería de tener porque son civiles. En México no se venden ese tipo de armas. Están empoderados por el flujo ilícito que proviene de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump, si quieres en realidad que se detenga el tráfico de sustancias y de personas, hay que quitarle el poder de fuego al crimen organizado. ¿Y cómo se quita el poder de fuego al crimen organizado? Pues evitando que prestanombres compren armas en los Estados Unidos y que ingresen a nuestro país en el orden de 150,000, 200,000 armas ilegales cada año. El tema son las armas, sí, porque el crimen organizado sin el poder de fuego que tiene, pues que sería menos eficaz y la fuerza del Estado, tanto en los Estados Unidos como en México, sería mucho más eficaz en contra de estos criminales.